Nos preguntamos todos, estas nulidades que luego ya han sido reconducidas como apelaciones, ¿van a prosperar? Considero que no. Bueno, estamos ante una clara acción dilatoria, ¿no es cierto?, de este proceso de proclamación del Jurado Nacional de Elecciones del próximo jefe de Estado. No es que estemos a favor del señor Pedro Castillo ni a favor de la señora Keiko Fujimori. Lo que estamos nosotros es a favor justamente de que se respeten las instituciones y el sistema democrático. Ahora, si hablamos de respeto a las instituciones, este es el procedimiento normal, están agotando todas las vías. Sin embargo, hay argumentos que no son del todo concretos porque, claro, si vas a presentar una apelación a las actas de declaración de los jurados electorales especiales, es básicamente por una cuestión muy particular, ¿no es cierto? No por los argumentos que ellos han esgrimido, cuestionando la presencia del señor Víctor Rodríguez Montesa. A ver, en efecto, Jesús, en el último día de plazo, como lo señalabas, y casi ya al cierre de la hora, que era las 8 de la noche del día de ayer, Fuerza Popular ha presentado 5 pedidos de nulidades de actas de proclamación descentralizada que han emitido los jurados electorales especiales, en concreto de Cajamarca, Chota, Huamanga, San Román y Huancavelica. Y también, conforme lo señalabas, efectivamente, para cuestionar un acta de proclamación hay determinados parámetros, criterios o requisitos que lo ha establecido el mismo Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en la resolución 86-2018, esta famosa resolución, porque es la misma que regula también el mecanismo, el procedimiento de las denominadas nulidades de mesa de sufragio, que es lo que en un momento también presentó Fuerza Popular. Y bueno, si analizamos y revisamos el contenido efectivamente de estos pedidos de nulidad, porque Fuerza Popular en todo caso se ha cuidado de no sumillar, denominar o calificar como apelaciones, sino como nulidades, pero si revisamos el contenido de las nulidades que han presentado, en realidad lo que están haciendo es cuestionar estas actas de proclamación descentralizadas y como te digo, el único cuestionamiento que se puede plantear respecto a actas de proclamación se canaliza, 1, a través de apelaciones y 2, necesita obligatoriamente tener un sustento numérico, una fundamentación que esté ligada a algún aspecto numérico. ¿Y esto por qué? Porque el mismo Jurado Nacional de Elecciones, reitero, no lo digo yo, lo dice el Supremo Tribunal Electoral, este tipo de cuestionamientos procedería, por ejemplo, cuando se hubiera configurado un supuesto de nulidad cuantitativa, es decir, votos nulos o blancos sumados o separadamente superen los 2/3 y eso amerite la nulidad y el Jurado Electoral Especial pues se hubiera hecho de la vista gorda, hubiera omitido declarar esta nulidad, entonces el partido político tiene la posibilidad de plantear este pedido de nulidad. Eso es tener un sustento numérico, eso es apelar un acta de proclamación por tener un sustento numérico. Reitero, Fuerza Popular ha optado por presentar pedidos de nulidades de actas de proclamación, no apelaciones. Sin embargo, los jurados electorales especiales, cuando han revisado estos pedidos de nulidad, porque ya inmediatamente luego de su presentación los jurados electorales especiales han actuado también de manera célere y eso hay que resaltarlo. Bueno, han revisado estos pedidos y han dicho, un momentito, tú me estás trayendo un cuestionamiento, un acta, el único camino, vía para cuestionar un acta es la apelación. Claro. Considero que sí hay un cuestionamiento al sustento numérico, ellos han considerado eso y han elevado. Entonces, en ese sentido, ya los pedidos de nulidad han sido reconducidos, han sido entendidos como apelaciones y lo que han hecho los jurados electorales especiales, hasta donde teníamos entendido ayer en la noche, a altas horas de la noche, Chota, Cajamarca y San Román, me parece, ya habían cumplido con adecuar estos pedidos de nulidad como apelaciones y elevarlos al Jurado Nacional de Elecciones para que el Supremo Tribunal Electoral pues emita un pronunciamiento respecto de estas apelaciones de actas de proclamación. Mira, hay información completamente diferente, ¿no es cierto?, que abunda en las redes sociales respecto a esta situación. Lo cierto es que esto lo que hace es dilatar más el proceso, ¿no es cierto? Cuando tú hablas de que el único criterio para este momento es el numérico, es decir, para sustentar una apelación, ¿cómo es que se puede entender los argumentos que ellos están esgrimiendo, ¿no es cierto?, para sustentar estas nulidades, entre comillas? O sea, ¿se puede considerar este cuestionamiento, por ejemplo, a Víctor Rodríguez Montesa como una excusa para poder solicitar esta nulidad?
Es una buena pregunta, Jesús. Es decir, nos preguntamos todos, estas nulidades que luego ya han sido reconducidas como apelaciones, ¿van a prosperar? Considero que no, porque finalmente estas nulidades son cuestionamientos que no tienen que ver con temas o sustentos numéricos del acta de proclamación. Y reitero, el Jurado Nacional de Elecciones, no lo digo yo, el jurado ha señalado que solo se puede cuestionar por sustento numérico. Así que independientemente del nombre que le hayan puesto, ya los jurados electorales especiales han advertido que son cuestionamientos contra actas de proclamación, las han considerado como apelaciones y las han elevado al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene además 3 días hábiles para poder emitir pronunciamiento previa audiencia pública. Es cierto, claro, va a generar tal vez un retraso. Si no se hubieran presentado estas nulidades, ya voceros del jurado mismo salieron a señalar que el martes 20 probablemente hubiera sido el acto de proclamación y entrega de credenciales, porque pues vencía el plazo el 16, ya para ese entonces, si no se hubieran presentado, hubieran quedado consentidas y con eso quedaba habilitado el jurado ya para determinar fecha, día y hora para realizar el acto de proclamación. Ante estas nulidades, no se puede realizar el acto de proclamación general por parte del Jurado Nacional de Elecciones mientras no se resuelvan estos cuestionamientos, estas apelaciones. Y yendo al tema de fondo, lo que cuestionan, como bien señalabas, Jesús, básicamente son 2 aspectos. Sí, ¿cuáles son esos? A ver, porque discúlpame antes de que vayas justamente a analizar el fondo. Sí. Yo quiero advertir una cosa aquí, porque siempre me pongo en la situación esta de analizar estrategias, sobre todo en esta situación tan difícil, ¿no es cierto? Porque entendemos que hay un partido que está buscando dilatar, es decir, extender más este plazo, porque ya se entiende, pues obviamente que han perdido las elecciones y no lo quieren aceptar, ¿no es cierto? Si ellos aceptaran esta condición de haber perdido las elecciones, no tendrían por qué ir hasta el final del uso de estos mecanismos para poder, ¿no es cierto?, seguir insistiendo en sus planteamientos. A lo que voy es que cuando ellos utilizan el argumento de Víctor Rodríguez Montesa, lo que tal vez estarían cuestionando es el fondo de todo, ¿no es cierto? Señalar de que con la presencia de Víctor Rodríguez Montesa no existe legitimidad seguramente a lo que ellos han venido decidiendo. Estoy hablando del Pleno Jurado Nacional de Elecciones, porque Víctor Rodríguez Montesa ingresa, ¿no?, bajo una figura que no está contemplada en la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Esa es mi interpretación. No sé si estoy en lo correcto. Así es, efectivamente, Jesús, si revisamos los pedidos de nulidad ahora reconducidos como apelaciones contra actas de proclamación, vemos que básicamente es en principio un mismo formato, salvo algunas particularidades de uno u otro jurado electoral especial. Pero los 2 fundamentos que se repiten, en todo caso cuestionamientos en los pedidos de apelaciones, son, en primer lugar, la incorporación y participación del doctor Rodríguez Montesa como miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y con ello ellos consideran que se habría vulnerado la garantía del juez natural, que es un derecho como parte o garantía del derecho al debido proceso, dejando entrever que la suspensión, recordemos, el doctor Arce Córdoba se encuentra suspendido en sus funciones como miembro del Pleno, así lo determinó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas Arenas. Ellos consideran que todo este trámite de salida o suspensión e incorporación del doctor Rodríguez Montesa sería irregular. El problema es que, vuelvo a reiterarlo, y disculpen en todo caso por la reiterativa o referencia a en qué supuestos procede a cuestionar un acta de proclamación. Únicamente se puede cuestionar por sustento numérico. Y este argumento de la incorporación y participación del doctor Rodríguez Montesa no tiene que ver con un sustento numérico del acta de proclamación. En todo caso, si ellos consideran, y como siempre lo he dicho, si Fuerza Popular quiere cuestionar la vulneración a esta garantía del juez natural, de estas resoluciones, autos en los que ha participado el doctor Rodríguez Montesa, hay caminos, hay vías establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para cuestionar esta participación. Pero cuestionar esta intervención del doctor Rodríguez Montesa a través de una apelación de acta de proclamación, considero que no configura un supuesto numérico, y por lo tanto lo que va a pasar
al menos respecto de este cuestionamiento, es que seguramente el Jurado Nacional de Elecciones va a analizar y va a ver, ya, tú me traes este cuestionamiento referido al doctor Rodríguez Montesa, ¿está referido a un sustento numérico? No. Sí o no, ¿no? Entonces el jurado seguramente pues va a analizar y va a ver que no está referido a un sustento numérico y lo que va a hacer es rechazar esta apelación. Bien, y hay otro segundo aspecto, que es el que tiene que ver, el segundo cuestionamiento, con las apelaciones de nulidades de mesa de sufragio que se resolvieron sin audiencia. Ese sería el segundo aspecto también, que se repite en las apelaciones de fuerza popular. Pero sigue siendo un argumento fuera del requisito esencial, ¿no es cierto? Que este sea básicamente un criterio numérico. Ahora, ¿en cuál de todos estos 5 documentos que ellos han presentado sí tú has podido advertir que hay un problema numérico o eso no lo puedes ver todavía? Han presentado en Cajamarca, Chota, Huamanca y San Román y uno más. Al menos de los pedidos de nulidad que he podido revisar de apelación, ahora reconducidos como apelación, lo que se cuestiona, vuelvo a reiterarlo, es básicamente la incorporación y participación del doctor Rodríguez Montesa, el hecho de que algunas apelaciones de nulidades de mesa se hayan resuelto sin audiencia. Y respecto a este segundo aspecto, nuevamente tenemos que decir lo mismo. Si Fuerza Popular consideraba que estos autos, estas resoluciones que emitió el Jurado Nacional de Elecciones sin audiencia vulneraban, afectaban algún derecho fundamental, entonces hay otra vía. Claro, hay una vía específica donde se cuestionan este tipo de supuestas vulneraciones, ¿no? Claro, pero estamos hablando entonces de que esos argumentos pues no son los criterios que se necesitan para presentar una apelación a un acta de declaración. Son en este momento ya algo que no va a ser validado por seguramente los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, aquí se cumple esta regla que basta con que uno sea presentado y uno sea analizado y uno sea pues decidido para que los demás corran el mismo destino. Es decir, si yo analizo una de estas apelaciones, ¿no es cierto?, nulidades, como tú lo quieras llamar, basta que yo resuelva y diga esto no cumple con los requisitos, automáticamente el resto también sufre el mismo destino. Al menos en lo que se refiere a estos dos cuestionamientos que se repiten en todos los pedidos de nulidad, ahora reconducidos como apelaciones de Fuerza Popular, sí se aplicaría ese criterio. En todo caso, lo más probable, lo que podría suceder es que el Jurado Nacional de Elecciones reciba ya estas apelaciones y una vez que las reciba, porque en realidad tampoco son tantas, estamos hablando de 5 apelaciones contra actas de proclamación, lo que sigue a continuación es que las programe una audiencia pública, se realice esta audiencia pública de estos 5 expedientes y luego pase a emitir su pronunciamiento, donde analizará si efectivamente pues estos cuestionamientos que ha presentado Fuerza Popular pueden ser o configuran estos supuestos sustentos numéricos. De lo contrario, lo que sucedería es que estos pedidos sean declarados improcedentes, como ha sucedido además en otros procesos electorales anteriores, en procesos electorales regionales, municipales, en procesos electorales generales. Si es que no se sustenta numéricamente un cuestionamiento contra un acta de proclamación, estos, pese a que el Jurado Electoral Especial correspondiente haya enviado el expediente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, estos finalmente terminan siendo declarados improcedentes. Los plazos, Julio, porque claro, esto ya es obviamente una situación, repito yo, y para que el público lo sepa, de extender más el plazo, ¿no es cierto?, de estirar más el chicle, ¿no es cierto?, de no dejarse o no dejar este mensaje de que están vencidos, lo cual ya es un sinónimo de terquedad también. Los plazos, creo que eso es importante contárselo a nuestros oyentes, televidentes de Exitosa, que en estos momentos seguramente están atentos a lo que pueda pasar porque hay gran incertidumbre. Quisiéramos ya tener a alguien que nos diga y nos responda exactamente qué es lo que va a hacer de aquí a los próximos 5 años y cómo es que va a actuar, por ejemplo, con las demás fuerzas políticas. No deberíamos tener no deberíamos estar tan acéfalos en este momento tan importante para la vida política del país. Los plazos. Los jurados electorales especiales, se decía, tienen 3 días, ¿no?, para resolver esto. Y el Jurado Nacional de Elecciones otros 3 días más, pero antes también tendría que escucharse a los representantes de Fuerza Popular en una audiencia. ¿Esto es así o hay algo que se pueda suprimir para hacerlo mucho más rápido?
A ver, en efecto, cabía una posibilidad que no se está dando, al parecer, en 3 jurados electorales especiales ya está confirmado que han elevado las apelaciones, pero cabía otra posibilidad, Jesús, es que ellos resuelvan estas nulidades dentro de un plazo efectivamente de 3 días. Pero no han optado ir por ese camino, han ido por el camino de reconducir estos pedidos de nulidad como apelaciones y como tal las han elevado no hay un plazo específicamente determinado para la elevación. En todo caso, se entiende que los jurados electorales especiales, encontrándonos en proceso electoral, tienen que hacerlo a la brevedad, incluso en el día, y así lo han hecho los jurados electorales especiales de Cajamarca, Chota y hasta donde tenemos entendido también San Román, y seguramente hoy día lo van a hacer los otros 2 jurados electorales especiales. Por lo tanto, ya estaríamos hablando de que hoy, sábado 17, el Jurado Nacional de Elecciones ya estaría recibiendo o ya tendría eventualmente los 5 pedidos de apelación contra actas presentados por Fuerza Popular. A partir de ahí, y ciñéndonos a los plazos del artículo 35 de la Ley Orgánica de Elecciones, lo que tenemos es que el Jurado Nacional de Elecciones tiene 3 días hábiles para resolver previa audiencia. Entonces, incluso mañana domingo, el Jurado Nacional de Elecciones podría citar audiencia para el lunes, o el lunes podría citar audiencia para el martes. Ese mismo día se estarían debatiendo y resolviendo los expedientes previo informe oral de los abogados, y los resultados de estas audiencias pues, podrían estar siendo publicados pues, a partir del martes 20, miércoles 21, jueves 22, incluso, dependiendo. Hemos visto cómo es que hubo una demora en la emisión de votos y firma de votos en minoría del doctor Rodríguez Montesa. Podría también darse esta situación, pero estaríamos hablando de que, en principio, que el plazo del 20 de julio que se puso el Jurado Nacional de Elecciones no se cumpliría. Lo veo bastante difícil por justamente estas 5 apelaciones que ha presentado Fuerza Popular, pero tampoco, y esperemos que sea así, no se va a extender en demasía. Estaríamos hablando de que el Jurado Nacional de Elecciones a partir del jueves 22 ya quedaría expedito para proclamar a la fórmula presidencial ganadora al señor Pedro Castillo, la señora Dina Boluarte, vuelvo a reiterarlo, a partir del día 22 aproximadamente. 2 días más. O sea, eso es lo que podría demorar. Así es, efectivamente. O sea, nos dejaría casi con 6 días a 28, menos de una semana, en realidad, para hacer un proceso de transferencia de gobierno a gobierno. Van a tener que trabajar mucho. En realidad, bueno, estos son los temas que se están presentando, ¿no? Lo otro que a mí me llama la atención también es esto que van a hacer algunos abogados, que es presentar una demanda, si es que ya no lo han hecho, contra la proclamación de Pedro Castillo, pero esto ya iría por la vía judicial. En nada entramparía el proceso, ¿o sí? ¿Hay alguna posibilidad? Bueno, el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ya ha reconocido, ha señalado y reiterado de que la interposición de una demanda de amparo, que es válido cuestionar una resolución del Jurado Nacional de Elecciones vía amparo, pero la interposición de esta demanda no suspende o paraliza el cronograma electoral ni la actuación de los organismos electorales, en este caso del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, más aún cuando en realidad lo que se cuestiona a través de un amparo contra decisiones del jurado tiene que ser una resolución o un auto. En este caso todavía no tenemos, o lo que se podría eventualmente cuestionar sería el acta de proclamación, pero intentar paralizar, no veo qué decisión del jurado poder cuestionar, salvo pues que, vuelvo a reiterarlo, estos cuestionamientos al juez natural, estos cuestionamientos a la falta de audiencia, deberían ser presentados contra estas resoluciones, esos autos en los cuales se procedió según Fuerza Popular bajo estas infracciones, ¿no?